Walter Albán ha sido no solamente pues ex defensor del pueblo, también ex ministro del Interior, y su nombre fue voceado, hay que decirlo, para reemplazar a Rubén Vargas en estos días tan complejos, convulsos. Y bueno, Rubén Vargas fue reemplazado por el señor Kluber Aliaga, que ha durado 5 días en el puesto, y hoy ha sido reemplazado por José Eliche, conocido como especialista parlamentario en realidad, y a quien por supuesto hay que desearle la mejor de las suertes en un cargo tan complicado como este, pero no sé si es que pues tenga el expertise para enfrentar una situación tan compleja como la policía, aunque el humor negro nos diría que en los últimos años lidiar con el Parlamento puede ser tan difícil como lidiar con una institución, repito, tan compleja y particular como la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo está usted, Walter? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Su opinión de lo que se ha vivido hoy día. Bueno, yo creo, como lo he señalado antes, que estamos ante una situación que nos lleva a ver el escenario completo. No podemos detenernos solo en una porción del mismo. Y creo que lo más claro de lo que nos está ocurriendo en el país, bueno, se inicia con el golpe del 9 de noviembre, ¿no? Hemos entrado a una situación de inestabilidad, de fragilidad, y donde los actores han cambiado de, digamos, posición, pero están todos presentes. Quienes llevaron adelante esta situación, dando este golpe, como he repetido, de 105 votos en el Congreso, continúan en el poder, ¿no es cierto? Y tenemos allí una cuestión que no hay cómo sostener ni explicar. El señor Alarcón sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización, el señor Luna Morales sigue presidiendo la Comisión de Defensa del Consumidor, haciendo de todo. El Congreso sigue decidiendo lo que no debería hacer para no dañar más al país. Pero todo esto ocurre también en tanto el gobierno del presidente Sagasti trata de ir generando algún tipo de estabilidad. Yo lamento que la decisión que se tomó para reemplazar al ministro Vargas, ¿no es cierto?, me parece que varios hemos coincidido, era un retroceso. No se podía retroceder. Había que continuar, claro, mejorando probablemente algunas decisiones, tratando de ir avanzando con un poco más de cautela, pero de ninguna manera un retroceso como el que significó el colocar al frente de ese ministerio, sí, otra vez a un policía en situación de retiro, ¿no es cierto? Lo cual es ya de por sí una cuestión negativa, porque la policía no está para entrar a la política. Y no hay policía que no tenga sus propios grupos de referencia dentro de la institución. En consecuencia, esto ya era negativo, pero lo que ha declarado después el ministro ahora saliente, Aliaga, era básicamente ya una cuestión que hacía evidente que no formaba parte de este gobierno, tenía otro discurso, otra mirada del asunto. Yo quiero entender entonces que esta es una rectificación, y aunque pueda parecer muy delicado cambiar ministros en un sector tan importante, con tanta velocidad, era sin embargo algo que resultaba indispensable. Ahora, bueno, viendo también desde esa perspectiva, la designación de Eliche obedece también claramente a una intención del presidente de poner en esa cartera tan complicada, como repito, tan compleja, a una persona de su entera confianza, ¿verdad? O sea, aquí con una policía, con rumores de huelga, con mandos de generales que parecen evidentemente muy inconformes. Acabamos de conversar con el señor Hernani, que representa pues una posición seguramente con predicamento, ¿no? Entre esferas de la policía que se siente maltratada, que se siente maniatada, y donde al parecer, por ejemplo, la corrupción parece que no existe, ¿no? O sea, no hay básicamente, la corrupción es culpa de los ministros del Interior, decía el señor Hernani. Entonces, me imagino que hay una decisión ahí por el lado de Sagasti de poner a alguien pues que está a su lado. Por supuesto, tiene que haber una persona de entera confianza que no le dé sorpresas como las que ha dado el general Kluber Aliaga. A ver,
Mire, la policía tiene por menos del 10% son oficiales, el resto son suboficiales. No creo posible que el malestar que puede existir en la institución tenga que ver con defender la situación de unos cuantos generales. Creo que hay mucho más que decir sobre esto. El descontento existe, es verdad, el malestar, la incomodidad, el hecho de haber visto que en la propia institución hay quienes han aprovechado esta coyuntura de la pandemia, por ejemplo, para llevar adelante prácticas corruptas y que han dañado a la propia policía, al propio personal de la policía, ya da una señal de la gravedad del problema. Entonces, lo que pasa es que algunos quieren aprovechar esta circunstancia, como dije antes, porque hay que ver el conjunto de la situación, para dañar más al gobierno, para crear más inestabilidad, y entonces asusan, tratan de promover que haya algún tipo de protesta. Pero, por favor, no nos dejemos arrastrar por esas malas intenciones. De lo que se trata es de que se lleve adelante lo necesario para mejorar en lo posible lo que se puede hacer en lo inmediato, pero sentar las bases para una reforma que pueda, sí, más adelante, ya con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, atender las cuestiones de fondo del problema. Se les pasó la mano a Sagasti y a Vargas, no me refiero a la bondad o no bondad de la medida, pero se les pasó la mano, jugaron una mano de cartas bien arriesgada a la hora de pasar al retiro a los 18 generales, ¿no? No midieron probablemente el impacto que esto podía tener. Tú eras un gobierno de transición, estás entrando a un territorio efectivamente complicado y claro, borrarte un plumazo, por más justificado que pueda ser en varios casos, yo por lo menos he contado 7 u 8 casos donde estaba justificado esto, pero había que medir las fuerzas mejor, ¿no? Bien, yo creo que esa puede ser una medida que se discuta. No conozco los detalles de lo que tenía en mente el ministro Vargas, sobre todo, que me imagino que es quien propone tomar estas decisiones, pero lo que no se podía hacer era retroceder sobre ellas, ¿no? Creo que ya se había tomado un camino, había la necesidad de continuar, no dejarse llevar por los ataques, las críticas. Para comenzar, esta objeción legal, que algunos sostenían que esto era contra la ley, contra la Constitución, no existía. La ley lo permitía. Que esto no sea lo mejor hacia adelante, yo también lo señalaba, es decir, cuando se haga una reforma a fondo, tienen que establecerse mecanismos muchísimos más claros que impidan que puedan haber decisiones que sean tan abruptas, que puedan de alguna manera ya romper lo que necesariamente debe tener una institución de esta naturaleza, ¿no? Una cadena de mando clara, con una jerarquía y con una carrera que se va de alguna manera también consolidando. Pero todo esto forma parte de aquello que deberíamos tratar de buscar a futuro. Hoy por hoy, los problemas de la policía llevan a que necesariamente se tengan que tomar un conjunto de medidas excepcionales en una situación que es por demás excepcional, ¿no? Ahora, a ver, lo que dijo el señor Aliaga, para empezar, dejaba sin piso jurídicamente a Sagasti y Eduardo Vega, que es ministro de Justicia, porque Sagasti dio un mensaje a la nación anunciando estas medidas, por supuesto él haciéndose responsable de una decisión trascendente como esa, y para eso tuvo la evaluación de su principal asesor jurídico, que es el señor Vega. Entonces tenías a un ministro que se iba absolutamente por el otro lado, y ojo, le daba munición a ese sector del Congreso al cual usted se acaba de referir. Entonces ya parecía que era ministro del señor Merino. Eso por un lado. Pero por el otro lado, según tengo yo entendido, no tenía ninguna intención de implementar el anuncio presidencial de traer a los gerentes de servir. Eso es importantísimo. Eso tiene que seguir, se tiene que seguir adelante, porque los otros dos anuncios de Sagasti fueron ese y el tema de la comisión que siente las bases de una reforma. Por supuesto, no se podía retroceder a ese punto. Yo la verdad no entendí la decisión de nombrar a este general en retiro como ministro del Interior, por Dios. Todo indicaba, esta persona se conoce, nunca estuvo, por ejemplo, de acuerdo con que la investigación en los procesos criminales estuviera en manos de la Fiscalía, pretendía que esto regrese a la policía. El diagnóstico que ha hecho sobre lo que ocurrió en los sucesos que dieron lugar a la muerte y a la violación de derechos, lesiones de mucha gente joven, con ocasión del golpe que se produjo el 9 de noviembre, bueno, era totalmente contrario a todo lo que hemos podido conocer quienes hemos seguido de cerca este asunto. Entonces, definitivamente, creo que ha sido bien planteada esta afirmación. Parecía más el ministro del señor Merino que el ministro del gobierno del señor Sagasti. Creo que por eso era innecesario.
indispensable rectificar. Para terminar, ¿qué hacer en lo inmediato? Porque no estamos hablando otra vez, estamos hablando de un gobierno de transición, estamos hablando de un gobierno con un Congreso que tiene sangre en el ojo y que va, aunque parezca increíble, puede darse una situación en la cual también el Congreso redoble, o un sector del Congreso redoble esta ofensiva. ¿Qué hacer en lo inmediato? Bueno, yo creo que ojalá esta rectificación implique también otras. ¿Qué hace el gobierno del señor Sagasti conversando con la gente de la oposición o con los grupos que votaron por la vacancia? Por Dios, o sea, creo que ahí estamos equivocando el diagnóstico. No se trata de dialogar con gente con la que no se puede dialogar, que no tiene palabra y que están actuando en algunos casos por lo menos claramente ya en defensa de intereses personales y también en alguna medida implicándose en cuestiones de organización criminal, por Dios. O sea, no podemos aceptar como país que en este momento, lo que dije primero, sigan actuando como actúan los señores Luna, los señores Alarcón, ¿no es cierto?, Urresti, toda esta gente que está ahora en el Congreso y que siguen ejerciendo poder, tienen que ser aislados. Y el gobierno tiene que confrontar eso, porque su base no son ellos, la base es la ciudadanía, que es la que se ha colocado ahí. Y entonces no podemos de ninguna manera aceptar que se le siga concediendo terrenos o que se quiera establecer una suerte de pacto de no agresión. No, eso sería un error, porque ellos van a seguir agrediendo como lo vienen demostrando hasta este momento. Walter Albán, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana no tan sosegado, por decirlo irónicamente. Vamos a una pausa y regresamos en cambio.